la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Yo, profe. Buenos días, ¿cómo está Guillermo, Vanessa? Bueno, como te decía hace ratito, trasnochado pero feliz. Trasnochado, porque bueno, aquí tenemos que compartir la noticia, profe, porque ya yo, bueno, me había tomado esa licencia y ese atrevimiento de decir que se iba a convertir en Semana Santa en papá. Bueno, ya ese bebecito llegó y por eso es que el profe está trasnochado, pero feliz, como digo yo. Así que desde aquí le enviamos todo nuestro cariño y bendiciones a usted, a su familia y a ese bebecito tan hermoso, profe. Sí, muchas gracias. Bueno, entrando en materia, hoy vamos a hablar sobre el tema del ahorro, una figura que pareciera desaparecida entre los venezolanos. Estamos hablando de que en el país, según distintas mediciones, los niveles de pobreza se sitúan en aproximadamente 80%. En ese contexto uno dice, bueno, el ahorro es un verdadero lujo al final, pero ¿qué tan viable o qué tan posible? ¿Cuál es la realidad del ahorro en Venezuela? ¿Se puede ahorrar en Venezuela hoy por hoy, profesor? Sí, bueno, fíjate, en principio tendríamos que recordar qué es el ahorro, ¿no? El ahorro lo definimos como esa parte del ingreso que no se destina al consumo, ¿no? Viéndolo de esa manera, todos los días podemos hacer pequeños ahorros, es decir, de todo lo que generamos, producto de nuestro trabajo, nuestras actividades adicionales, quizás al no consumirlo directamente, pudiésemos decir que estamos ahorrando. Ahora, el ahorro con fines de crecimiento, el ahorro con fines de protección del ingreso en el largo plazo, ya es otra cosa, porque entonces ese dinero que se coloca en estas actividades, y tiene más que ver con quizás la idea de la inversión, pero en Venezuela todavía hay opciones, ¿no? Si bien la encuesta en COVID, como tú bien señalas, habla de esta pobreza de 80%, que si bien mejoró un poco, sí, sigue siendo 4/5 de la población con situación de pobreza, entendiendo esta pobreza como ellos la definen, multidimensional, ¿no? Es decir, personas que son incapaces de poder cubrir sus necesidades básicas fundamentales la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea que hay personas que de alguna manera no pueden ahorrar, no pueden ahorrar porque los gastos, los consumos que tienen en el hogar tienden a ser mucho más elevados, ya que hay un problema muy fuerte vinculado con el nivel de ingresos, ¿no? Entonces, si bien es una figura que con el paso del tiempo ha ido desapareciendo un poco en Venezuela, sobre todo formalmente, a través de la banca, por las tasas reales negativas que tenemos, una tasa real negativa es aquella que remunera un dinero colocado en el sistema financiero, pero que por efecto de la inflación, en vez de remunerarla y generar ganancias o un rendimiento al final del ejercicio, va viendo que genera pérdida, ¿no? Entonces, en una situación como la que tenemos, no necesariamente podemos hablar del ahorro de la banca tradicional, sino que tenemos que pensar más en ahorrar dinero para luego invertir. Sí, de hecho te iba a preguntar eso. ¿Cuánto están pagando en estos momentos las cuentas de ahorro tradicionales en la banca? ¿Vale la pena ahorrar en Venezuela aquellas personas que tengan la posibilidad de hacerlo? ¿O ese sobrante debes de invertirlo en qué? Bueno, cuando tú tienes un 12% anual contra un 85% anual de inflación, 12% que te pagan una tasa pasiva y un 85% que sí son 2 dígitos, mucho menos que 3 dígitos de antes, ¿no? Pero el realizado sigue siendo negativo, ¿no? Entonces, si te vas por la vía quizás el crédito, las tarjetas de crédito todavía en el caso nuestro cobran un 60% de tipo de interés anual, ¿no? Es bastante para usar el crédito, ¿no? Para financiarse en el consumo. Entonces, de alguna manera esto deja al venezolano en una vía de emprender. No por casualidad en estos días se daban los datos de la encuesta YEM, que hablaba pues de que ese 95% de los venezolanos que emprenden lo hace por necesidad, y que bueno, pues de alguna manera el escenario que tenemos en Venezuela, formal, tradicional, de instituciones financieras, quizás no es tan atractivo. So pena que vayamos a hablar de inversiones en la bolsa de valores, quizás hay algunos productos financieros interesantes, como puro lomo, y otra vez vuelve a sacar un producto interesante en divisas, y hay empresas que siempre tienen movimientos. Se pena también de hablar de la posibilidad de colocar inversiones afuera o incluso crear emprendimientos desde el punto de vista comercial, negocios, como le dice uno en Venezuela, que le generen a la gente un flujo de efectivo. Profesor, y les recuerdo que escuchan a Aaron Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. En términos hablando aquí o pensando a largo plazo,
¿qué tan importante es el ahorro para una economía, para que avance, para que crezca? Y más allá de eso, bueno, no sé si decir el ahorro eficiente o eficaz. Y en el caso de Venezuela, con el tema de la dolarización, ¿sigue siendo útil eso de adquirir dólares? ¿Eso es ahorro o es simplemente tener quizás un poquito más para gastar en lo que se necesita? Bueno, en toda economía que se precie funcionar más o menos bien, el ahorro es la base de la generación de los dineros que se usan para crecer, ¿no? Esos excedentes que tiene Guillermo, que tiene Vanessa, que tiene Aarón, luego de cubrir todas sus necesidades a corto y mediano plazo, de planificarlos bien, que quedan depositados en una cuenta bancaria bajo la figura que hayamos escogido, no son los dineros que el sistema financiero entonces presta para los inversionistas que están buscando entonces colocar dinero de manera activa en el mercado. Entonces el ahorro es una figura fundamental de todas las economías del planeta. El ahorro y la inversión, ¿no? Y la remuneración de capital son importantísimas, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, con el tema del tipo de cambio y la valorización que tenemos, siempre ha sido, sobre todo después del apagón nacional en 2019, siempre ha sido importante que muchas personas coloquen parte de esos excedentes, no en moneda nacional, porque la inflación, si bien no va a la misma velocidad que antes, pues sigue estando presente, sigue siendo importante, pero siempre es importante colocar parte de esos excedentes en moneda extranjera, porque la velocidad de crecimiento de los precios de la moneda extranjera es diferente. Por lo menos en el caso que nos ocupa en este primer trimestre ya cubierto, en el caso de Venezuela, el tipo de cambio no oficial más bien va en retroceso, ¿no? Por no sacar las variaciones. Y el tipo de cambio oficial, si bien ha crecido, se encuentra por debajo del 1% todavía. Hay cierto nivel de estabilidad, entonces tener parte de ese excedente en moneda extranjera es importante. Ahora, también la pregunta es, bueno, ¿tener el dinero para verlo solamente o para que se mueva y trabaje para mí? Ahí entramos en la otra figura, en la figura de la inversión reproductiva, es decir, ese emprendimiento, ese negocio, ese comercio, esa actividad que hace que se genere más dinero. El que tiene el carro y lo pone a trabajar, el que tiene la moto y lo pone a trabajar. Esa es la idea. Aarón, en estos días, ayer de hecho, se pronunció el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, y hablaba de cambiar el sistema de pago, el sistema salarial en Venezuela. No sé si esa es la frase correcta y no lo estoy citando, no lo estoy parafraseando de manera acertada. Ahora, pero la idea de fondo era que existe un pasivo laboral importante que el empleador le paga al empleado. Eso, entre comillas, es una especie de ahorro, pero ¿le sigue funcionando ese ahorro de pasivo laboral? ¿Qué tanto cuesta para un empresario y qué tanto funciona realmente para un empleado ese pasivo laboral? Mira, a nivel de retenciones y pasivos laborales por parte del área de recursos humanos, quien hace nómina y quien hace todas estas cosas de ley, sabe que no necesariamente eso solventa los problemas reales en la Venezuela de hoy a los trabajadores. Todos los empresarios, pues que tienen que hacerle frente a esta situación a nivel de nómina, saben que pues, por más que se retenga, por más que se integre, por más que se le dé al trabajador este tipo de ayudas que efectivamente por ley corresponden, más ayuda quizás lo que se hace por la vía particular empresarial. Muchos empresarios han tomado la iniciativa de poderle dar a sus trabajadores complementos o bonificaciones adicionales que quizás tienden a ser mucho más útiles, ¿no? Bien sea en, en productos, bien sea en dinero, y ese dinero no es en moneda nacional, principalmente en moneda extranjera. Y quizás por esa vía es que quizás el presidente de Fedecámara recuerde el hecho de que sí, la intención es colaborar, es ayudar en una situación agreste como la que tenemos hoy. Sin embargo, pues, hay que cambiar la estructura porque no necesariamente lo que tenemos, que genera gran cantidad de trabajo, está, a final de cuentas, ayudando al trabajador. Le preguntas a una persona, cuéntame cómo vas con tu fondo de ahorro obligatorio para la vivienda y qué tanto puedes sacar de ahí para la compra de un apartamento. Bueno, con el precio que tenemos hoy, imposible. Claro. El tema de las prestaciones, para el famoso sacar un 75% para hacer tal o cual cosa. Quizás alcanzará muy poco para lograr algún objetivo del hogar y de la casa, ¿no? Entonces lo cierto es que el trabajador, si bien está consciente de esos ahorros que están allí, esas obligaciones, esos elementos de ley que están a favor, bueno, los puede pedir y solicitar para poderlos activar. Sin embargo, más está viendo fuera de la empresa para generar ingresos y ahorrar. Escuchan a Aaron Olmos, docente, investigador, director de Olmos Group.
De hecho, profesor, incluso antes de que el presidente de Fede Cámaras ofreciera esas declaraciones, usted en una entrevista previa, yo la vi, decía que en Venezuela no hay salario bueno, hay el salario que se ajusta a las necesidades y realidades de cada quien. Hoy por hoy tiene sentido mantener un mecanismo como este. ¿Qué hay que hacer entonces? Y por otra parte, frente a este panorama, bueno, la gente trata de bandearse como puede, ¿no? Y tratar de conseguir ese dinero. ¿Cuáles son sus recomendaciones o más bien su reflexión, profesor? Porque surgen y hay como picos cada cierto tiempo estos, no sé si llamarlo pote, que es como ahorro comunitario, varias personas que van poniendo dinero, y bueno, se ha conocido incluso de esquemas piramidales que operan de esta manera, hay muchos de distintos nombres, entonces hay gente que dice, no, bueno, no hay riesgo si todos son personas conocidas, cercanas a mí. ¿Qué piensa usted sobre esos potes comunitarios? Mira, siempre ha existido, ¿no, Vanessa? O sea, eso ahí nos estamos yendo por el lado de las parafinanzas, ¿no? O sea, lo que pasa al lado o fuera de la banca y las finanzas tradicionales. Básicamente son grupos de personas que se reúnen en cantidades de 12, por ejemplo, siempre en la cantidad de meses, para que durante siempre un mes, todos los meses estas personas estén haciendo el mismo aporte a una que se hace responsable, ¿no? Entonces Vanessa, Guillermo, Aarón y 9 personas más nos ponemos de acuerdo y todos los meses Guillermo, Vanessa y Aarón hacen el mismo aporte a esa persona, solo que uno de esos meses le corresponde el monto completo a Guillermo, a Vanessa, a Aarón y a los otros 9, ¿no? Los famosos sanes, cajitas, bolsos o potes, ¿no? De hecho, creo que hay una aplicación ahora digital que se montó sobre esta idea. Ahora, esta de alguna manera funciona tanto y en cuanto las personas sean conocidas, sean constantes, tú sabes aceptar los pagos, y a veces eso no pasa, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que se va, tú sabes, con una situación compleja después que cobró todo su dinero. Es que hay un tema de ética y moral detrás de estas actividades parabancarias, ¿no? Lo cierto es que como yo como comentaba, pues, que yo referí en algún momento, no hay salario bueno, y la idea de esto es que si la canasta ronda los $600 o los $550 de una persona, por más que redondee, puede llegar a los 400, a los 300 y tantos mensuales, por ejemplo, bueno, siempre va a estar por debajo, ¿no? Una cantidad interesante de esa cifra. Evidentemente tomamos en consideración que son por lo menos 2 ingresos de cabezas de hogar. Estamos hablando de 2 personas que ganan $250, pudiesen llegar a los 500, pero es que no solamente lo de la canasta básica, hay otros gastos, hay otras cosas durante el mes que se escapan de esta cifra. Y las necesidades son infinitas y son diversas, y los niveles de ingreso en Venezuela, incluso en moneda extranjera, ya están comenzando a ser casi agotando, no alcanza lo mismo que antes. Profesor, pero es posible planificarse para ahorrar en Venezuela, ¿cómo hacerlo? Rapidito, fíjate. Siempre y cuando nosotros seamos conscientes de los gastos y los costos que tengamos, porque esa es la principal salida, esa es la principal erogación que tenemos nosotros, la principal salida de nuestro dinero son los gastos y los costos, es decir, hasta dónde puedo yo arroparme, como hasta donde llegue la cobija, ¿no? Como decían los viejos de antes. Y efectivamente, si yo quiero ir más allá de esa estructura que soporta mi nivel de vida básico, bueno, necesariamente yo sé que los precios del mercado no van a bajar, entonces tengo que buscar ahorro, tengo que buscar ofertas, pero por otro lado tengo que incrementar el ingreso. El incremento del ingreso pasa por el salario que vivimos, que no es un salario bueno, entonces por la generación de ingresos adicionales. Esos ingresos adicionales pueden ser ingresos adicionales que demanden más tiempo, más esfuerzo intelectual, o que inclusive podamos desarrollar alguna actividad donde el dinero trabaje para mí, pero efectivamente tengo que ser muy consciente de cuáles son esas opciones. Personas en la bolsa, socio capitalista en algún negocio o actividad comercial, actividades de consultoría, por ejemplo. O sea, siempre algo que me permita a mí generar ingresos y manejar correctamente los gastos me va a permitir entonces tener un nivel de vida holgado en la medida de lo posible, y efectivamente me va a permitir generar esa figura del ahorro de la que estamos hablando. Claro, pero ¿qué debo hacer primero? ¿Gastar menos o ganar más? Bueno, la idea es una combinación de ambas, ¿no? Ganar más gastando menos, para que siempre tenga un poquito más, ¿no? Sin embargo, como se dice en microeconomía, pues las necesidades son infinitas y son diversas, nunca se agotan, y por eso los niveles de ingresos tendrían que irse moviendo tanto como se mueven las necesidades del hogar. Por lo menos en mi caso, o sea, tenemos un miembro más de la familia que depende de nosotros y exige mucho de nosotros. Ahora tengo que afinar mucho más esos conocimientos y mucho más esas herramientas para que siempre haya más y siempre se tenga un nivel de vida holgado y permitamos tener equilibrio, ¿no?
porque de alguna manera siempre lo decimos a nivel de planificación y a nivel de planificación familiar, financiera y personal, pero que todo de alguna manera se tiene que hacer de manera programada y tratar en lo posible de que cuando eso pase tengamos los recursos para poder enfrentar, y si pasa algo, tener un plan B, un plan C. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Recuérdenos, por favor, sus coordenadas. Siempre a la orden. Antes Twitter, ahora X, me pueden ubicar como @AaronOlmos, Aaron con AA, y en Instagram como @AaronOlmos1. Estamos siempre a la orden para todos. Un abrazo. De que podemos hablar pronto. Sí, antes de que te vayas, Aaron, podemos hablar pronto del famoso fondo de emergencia. ¿Cómo crear un fondo de emergencia que no es un fondo de ahorro, por cierto, que es otra cosa? Y tampoco es la lata de galletas con dólares guardados atrás del closet, ¿no? O sea, no importa hablar de esas cosas. Así es. Gracias, Aaron. Un abrazo. Felicidades. Cuídate mucho. 8:36 Aaron minutos. Olmos, docente, investigador y director de Olmos Group, economista, por supuesto.